del curso, ¿no? Que fuese práctico, que se pudiese, ¿cómo es? Trabajar de esa manera, ¿no? Porque siempre entendí que un curso como este, independientemente de su tema, por ser teoría y crítica, es decir, una materia de formación básica, debía estar dirigida al conocimiento de aspectos básicos con una cierta profundidad, dado el nivel de ustedes, que ya no es pregrado, sino un posgrado. Entonces, bueno, ya eso lo trataremos. Quiero, sí, con ustedes que son, digamos, los asiduos y los que están asistiendo regularmente, consultar con ustedes la posibilidad de hacer otra clase el sábado que viene, porque esta debería ser nuestra última clase, ¿no? Este, hola, Ani. Buenos días. Entonces, menos mal que llega. Estaba consultando con ustedes la posibilidad de cuadrar una clase extra el próximo sábado, si les parece, si ustedes pueden. Sí, profe, no hay problema. ¿Ok? Para cerrar realmente las cosas, ¿no? Entonces, ir ahorita y darnos el tiempo que necesitamos para discutir esos cuentos tan interesantes de Gustavo Díaz Solís y terminar, por supuesto, de que expongan sus diagramas, los que faltan, y enseñarles ya yo el mío, porque ustedes sobrepasaron la cantidad de explicaciones que se pudieran dar sobre ese relato, ¿no? Entonces, bueno, si les parece y están de acuerdo, entonces quedamos para el próximo sábado, a la misma hora, igual, como hemos venido trabajando. Esa clase sí ya correrá, con un mayor peso mío y que aprovechen ustedes de hacer todas las preguntas. Como última indicación antes de comenzar, yo les dejé en el grupo unas indicaciones para que ustedes hagan, digamos, para que ustedes planteen sus trabajos finales. Su trabajo final es un artículo de investigación. Aprovechen la oportunidad para dejar un artículo escrito que ya esté revisado, que ustedes puedan posteriormente publicar, ¿no? Entonces, tómenlo de esa manera, como una oportunidad para concluir un artículo que ustedes puedan publicar y puedan ya tener dentro de su currículum, ¿no? En un área que es interesante y que de verdad, en Venezuela se estudia poco, ¿no? Aunque hay una gente que se ha dedicado a estudiarlo, es poca la gente que se dedica a estudiar desde esa perspectiva. En ese documento están las instrucciones de lo que ustedes van a entregar para describir su trabajo, es decir, qué es lo que quieren hacer. Ustedes se van a dar cuenta, porque ustedes, bueno, o sea, son inteligentes, se van a dar cuenta que eso lo que esconde detrás es la formulación de lo que se hace en todo proyecto, que si es la formulación de objetivos, la descripción, el planteamiento de problemas, pero de una manera muchísimo más sucinta y en un tono muchísimo más informal y de una manera que les permite a ustedes pensar desde su posición, no ya atendiendo a todas las formulaciones metodológicas que a veces suelen ser bastante pesadas y que terminan como nublando la visión de lo que uno quiere hacer, sino desde una perspectiva muy personal. ¿Qué es lo que ustedes quieren conseguir? ¿Ok? Y abajo les dejé en ese mismo documento, pero eso es totalmente aparte, eh, una cosa que parece muy tonta y parece obvia, pero cuando yo he ido trabajando con algunos estudiantes, mm, me he dado cuenta de que no usan ningún tipo de herramienta de esa naturaleza y yo digo, oye, tanto trabajo que se ahorraría haciendo algo así, ¿no? Bueno, en los años que yo tengo investigando, uno va desarrollando, pues, hay una cantidad de instrumentos que no le dan en metodología, que uno le dan cuando la gente que ve técnicas de estudios u orientación en sus carreras también se las dan. eh, pero yo soy una persona como muy particular, ¿no? Entonces, yo me inventé lo que a mí me servía, pues, y entiendo que estas herramientas, como la que yo les coloco en el documento, tienen que servir para que uno se pueda auto-orientar en su labor de investigación y en la escritura del texto que uno está escribiendo. En ese sentido, uno no tiene la obligación de seguir ningún manual de absolutamente nadie, porque eso es un proceso muy personal. Pero a lo largo de mi vida investigando, a mí me ha resultado muy útil hacer un cuadro. Y en ese cuadro que coloco yo lo voy llenando paralelo a la lectura.
Es decir, no es una cosa que yo hago después, ni hago una segunda lectura, no. En momentos de la vida de uno que el tiempo apremia tanto, hay momentos en la vida en que yo he tenido la oportunidad de leer una obra y la tengo que leer una sola vez y ya no hay tiempo para más. Entonces hay que sacarle el jugo a esa lectura porque sí. Entonces, ¿qué hago yo? Yo me armo mi cuadro y paralelamente a la lectura yo voy rellenando también ese cuadro. ¿Y qué pongo en ese cuadro? Aspectos que para mí son útiles para cuando yo vaya a escribir. Entonces, ¿qué coloco? Parte del libro que estoy, donde yo veo el aspecto que me interesa, en qué consiste ese aspecto, cuál es su relevancia, para qué me va a servir a mí, ¿ok? Si es posible, extraigo de una vez la cita y la coloco con su numeración, con su página, ¿ok? Visualizo el, la sección o el momento en el que yo voy a insertar, ¿verdad? Esa cita en mi trabajo y para qué la voy a usar. Entonces, cuando yo voy a escribir el trabajo, yo voy escribiendo, ya yo tengo la cita extraída, ya yo sé para qué la voy a usar, en qué momento la voy a introducir, ¿ok? Entonces, ya eso para mí es, me ahorra un montón de tiempo, ¿no? Y me organiza el asunto, sí. Incluso a veces yo he llegado a incluirle en estos cuadros la nota de la lista de referencia, es decir, ya hecha, que eso es fastidiosísimo hacer esa lista al final, cuando son, sobre todo cuando son muchos libros, ¿no? Y la investigación es grande. Ya de una vez yo la hago, entonces cuando yo termino de escribir mi trabajo es solo copiar y pegar y ya yo tengo la lista de referencias está construida. Sí, cosas de ese tipo. Entonces, ahí se los dejo. Bien, para que ustedes los revisen. Y digamos que yo consulté con la coordinación el tiempo que ustedes contaban para entregar ese trabajo. Y me dicen que luego de terminar el curso, son hasta 6 semanas. ¿Qué creo yo que debemos hacer? Terminado el curso, que ustedes se den 2 semanas para pensar en su, perdón, que ustedes se den una semana para pensar en su trabajo, en la proposición del problema que ustedes quieran estudiar, usando ese instrumento. En la semana siguiente, construyen el esquema de su artículo, ¿ok? Y lo revisamos. Y ya luego es la entrega del primer avance, la entrega del artículo completo. De manera que ese proceso debería tomarnos un mes, ¿ok? 4 semanas. ¿Bien? Ustedes ya me dirán si les parece, si no les parece, si, etcétera. Bien, piénsenlo. Vean el y conversamos de esto otra vez en la próxima clase, que va a ser nuestra clase de cierre. Bien, vayamos entonces a los diagramas que faltaban por discutir. ¿Quién quedó pendiente que le dije, ahorita no, lo discutes para que no vayas apurado? ¿Quién fue? Jolines, Juan Carlos. Juan Carlos, él me escribió y dijo que ya iba en camino, profe, porque estaba desayunando. Ah, ok, muy importante. Bien, tenemos aquí a alguien que le falta discutir su diagrama, a Iledif. ¿Tú entregaste a Iledif? Ya entregó, no sé si habrá discutido. Faltaba Ulis. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Sí, profe, yo falta por discutir el mío. Entonces vamos a hacerlo inmediatamente. Déjame ubicarlo aquí y compartir. Ok, perfecto. Bien. ¿Están viendo la pantalla? Sí, ya se ve. Sí.
Ajá. Este es el tuyo, ahí le di. Sí, mi profe, ese fue el que yo hice. Ok, te escuchamos. Tienes unos 5 minutos para hacer esto, ¿viste? Ok, profe. Pues, profe, yo lo realicé así como pueden ver, como si fuera un reflejo de un espejo. Pero como pueden observar, no se está reflejando de la misma forma que lo hice en la primera parte. Porque se supone que arriba la primera parte es la realidad, pero en la segunda parte de abajo es la fantasía de lo que yo se estoy reflejando, de lo que yo me estoy imaginando. Pero donde dice yo, ahí me centro y ahí donde hago la unión de lo que es la ficción, la realidad factual y lo verosímil. Si pueden ver esta esquinita donde dice como si fuera un laberinto y pueden ver el garabatico que dice Ubar. ¿Por qué yo hice el Ok. garabatico? Que no sé cómo expresarlo. ¿Por qué hice el garabatico así? Porque estoy reflejando, yo me estoy imaginando todo lo que puedo crear, pero desde mi realidad y todo lo que tiene que ver con lo que yo puedo imaginar que es el mundo de la ficción tan grande y tan amplio. Y ven un ladito arriba que yo escribí fantasía, pero dentro del laberinto me incluí, o sea, yo dentro de mi fantasía estaba el laberinto, pero si me vamos a la parte de arriba, yo estoy para un lado, pero el laberinto aparte. Cuando en el mundo de la fantasía, de mi ficción, todo lo puedo hacer. Más o menos así lo que yo interpreté. Y en una esquinita allá reflejé a Tlón. Más o menos me hago entender. Vamos a ver, para yo entender, te voy a hacer unas preguntas. Listo, mi profe. Ajá. ¿Qué diferencia hay entre fantasía y ficción en este diagrama? Pues, profe, la ficción Ajá. vaya de lo de que puede dar cualquier giro y la fantasía viene siendo, cómo le ya buscar la palabra correcta que se me pueda entender? Ajá. La fantasía, mm, Según yo entiendo, para ¿qué puede ayudarte, decir usted, Lili, profe? Porque las fantasías son situaciones, son hechos que pueden pasar y la ficción le da como ese giro extraordinario. Por eso yo la relaciono. ok, pero fíjate, cuando nosotros leemos relatos de fantasía, Ok, hay duendes, dragones, hadas, ogros, esas cosas pueden pasar. sí, y es Sí, razonable para nosotros. sí, ahí le di, en tu mundo hay hadas. En mi mundo del diagrama que hice. No, en el mundo tuyo. Ah, ok, ya le entiendo. No, en mi realidad no, Ajá, pero es algo razonable que sí puede hacer en algo en un cuento. en un cuento. Entonces, no son cosas que pueden pasar. Si tú lo dejas así, si tú dices, son cosas que pueden pasar, Ok, cuál es la matriz a la que pragmáticamente yo me voy a adherir? A la matriz de la realidad factual. ok, Cuando tú me dices a mí que algo puede pasar, yo no voy a pensar jamás en Superman. Yo no voy a claro. pensar, yo voy a pensar en otra cosa. Yo puedo pensar en un accidente de Ujú. carro, por ejemplo, de auto, sí. Que puede volar, ok, ya le entiendo. ¿Me entiendes? Entonces, lo Sí, que sí, te sí. estoy preguntando es por qué tú haces una diferencia entre fantasía y ficción, ¿no? Porque quiero Ok, entender si tú, qué es lo que tú estás concibiendo como fantasía y qué estás concibiendo como ficción. ok, sí entiendo Por otro o sea, lado, creo que tú lo que estás refiriendo aquí como fantasía es la capacidad de imaginación, ajá, porque dice, es todo lo que yo imagino cuando leo el cuento. Entonces, estamos hablando aquí de la capacidad de imaginación y la estás diferenciando de la ficción. Ahora te pregunto, ok. ¿qué es la ficción para ti según la estás planteando en este diagrama? ¿Cómo, profe? ¿Qué es la ficción? ¿Qué concepción de ficción estás manejando tú aquí? O sea, profe, la ficción es una,
por una parte, sí, como si fuera una simulación de la realidad. Pero ahí es donde entra la fantasía, que le puede dar un giro y pasar de todo. O sea, yo lo interpreto así. Ok. ¿Esa fantasía pertenece a quién? ¿Al autor, al lector, al autor y al lector? Ahí donde está el juego de la lectura, lo que dice el autor, lo que está interpretando el lector. El lector, exactamente. Entonces Ujú. llegamos a la ficción, es una construcción, ¿verdad? En la cual Ajá, se pone a jugar la facultad de la imaginación del lector y del autor para poder completarse. Entonces ahí nosotros exactamente. tenemos esa construcción. Ok. Ujú. Siguiente para poder entender. Lo verosímil, ¿cómo lo estás tomando? ¿Lo? Verosímil. Profe, como usted lo hemos manejado, porque yo tenía, o lo que yo hasta el momento, que lo verosímil era un hecho, pero en lo que hemos visto con usted, también nos ha explicado que lo verosímil, puede parecer un hecho que sea creíble. Ujú. ¿Ok? Y hablamos de dos tipos de verosimilitud. La Ajá, verosimilitud externa y la verosimilitud interna. La exactamente. verosimilitud externa es aquella cualidad de la construcción de un mundo que nos hace pensar que se parece o funciona como funciona la realidad factual del lector y del autor. Y la Ok. verosimilitud interna que se construye en base a los esquemas de referencia internos de esa ficción, con sus leyes de funcionamiento, según ese mundo ficcional está construido. Ujú. La pregunta, ahí le dije, Dime. ¿qué Ok, las profe. flechas están hacia afuera? Es decir, tú colocas, dices yo, y estás aquí, ¿verdad? Entonces, Ajá, la ficción desde ti hacia afuera, desde ti hacia la realidad factual, desde digamos, este proceso de comprensión del relato entre ok. tú y tu par hacia afuera, y desde ti hacia la realidad, y desde ti hacia la imaginación de Tron. Esto sí lo puedo entender, ¿no? Que parte de ti y se crea todo esto. Ok. Porque esas flechas apuntan hacia afuera. ¿Por qué saqué la flecha hacia afuera, profe? Sí. Ok. Lo interpreté así porque es desde todo el contexto y desde lo que yo veo de mi realidad factual, desde lo que yo leí, desde la imaginación, desde la ficción, disculpe, que yo percibo y también de lo que yo leí, igualito que lo verosímil. Por eso yo todo lo saqué, o sea, es externo. Ok. Porque yo, o sea, en mi parte para entender, yo lo hago mucho como el contexto también que me rodea para yo entender lo que estoy leyendo y en el momento que lo estoy leyendo. Tú Por eso estás, yo lo hago también. ¿Cómo? tú te estás ubicando es en un circuito comunicativo con el texto. Ahí es donde te estás ubicando. Exactamente. Por eso Ujú. todo eso tiene que estar planteado externamente con excepción de lo que forma parte del mundo de la imaginación, ¿no? Ah, ok. Ajá. Perfecto, leí muy bien. Esta es una muy buena interpretación del asunto. Lo entiendo, ahora sí lo entiendo. Hay que Eh, recordar que como esto no es, no, yo no estoy evaluando competencias de dibujo, ¿ok? Pero hay que entender, hay ok. que preguntar para poder entender. Sí, claro. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta para Iredif antes de pasar al siguiente? No, profe, No, mis compañeros son muy inteligentes y ellos me entendieron. no, aquí no vale eso. Aunque uno entienda, puede preguntar. Este, ok, si no pasemos, creo que por ahí llegó Juan Carlos, ¿no? Sí, aquí estoy. Ah, Sí, aquí estoy. ok, Juan Carlos, vamos a ubicar el tuyo, que ya yo no me acuerdo cuál es, que quedó pendiente la vez pasada. Estoy ahorita otra vez. Le agregué la cosa. Ya va, yo voy a ir pasando y tú me dices, detente. Este lo discutimos. Este también. Aquí tengo el. Este también. Este también. Este también. Este, Audi.
Este no lo hemos discutido, Oye, ¿verdad? ¿Se retiró? sí, Lo hemos discutido, no sé qué. Este lo discutimos. Ok. Aquí no, esto no. Este es tuyo. Siguiente, ese lo había subido la vez pasada. Le agregué dos Oh, cositas. El siguiente. ok. Es igual. No, ¿Cuál? Solamente es la... diferente. Sí, Te escucho mal. ¿Es este? sí, ese. el último. Ese. Ok, perfecto. Entonces, explícanos. ¿Dónde nos ubicamos en principio? ¿Aquí? Sí, yo creo que el lector es el principio. Ok. No lo veo así. Te escuchamos. Ah, bueno, donde pongo esas tres flechas que van y vienen son como, digamos, donde ocurre un proceso como de retroalimentación Ajá. sí, como quizás son los puntos principales de la cuestión. O sea, lo que es el lector, el autor, el, como el mundo que aparece, el mundo de Udvar, y después como ese otro mundo que viene después, que es Tlön, o que está dentro de Udvar, esa región. Eso es lo Tú que, dijiste retroalimentación. Explícame un poquito eso. bueno, que una cosa es lo que está escrito, pero que pienso que las interpretaciones que se le pueden dar a eso escrito, pues eh, Ok. son múltiples y a medida que pasa el tiempo, pienso que pueden incluso aparecer otras y perderse otras. Entonces, pienso Borges, que Borges lo decía, ¿Ah? que sí, que los lectores creaban a los autores, refiriéndose a eso precisamente. Es decir, que las interpretaciones en realidad iban fabricando a los autores, que es lo mismo que tú estás diciendo. Muy borgiano eso. Sí, yo pienso que muchas veces los autores pueden escribir una cosa y los lectores encuentran una interpretación nueva que el autor se puede sorprender, ¿no? Ujú. Alguna, entonces, por eso pienso que es un proceso que puede verse como dinámico, ¿no? No sé si sea infinito, ¿no? No digo que infinito, pero sí puede ser bastante más amplio de lo que uno lo... Ok. Bueno, yo como veo el relato es como precisamente que hay como un intento de subvertir la verosimilitud del proceso que uno piensa de que uno simplemente lee la ficción. Y bueno, él intenta que más bien sea uno como el que está envuelto dentro, o mejor dicho, los que son supuestamente personajes reales, Bioy y Borges, están envueltos como en un mundo, o sea, a veces parecen ser tan reales como las invenciones que ellos leen o descubren, algo así. Y después esa sociedad secreta que puede ser, que de repente existía anteriormente, pero también puede ser que no sea así, sino algún truco, no sé. Eso es como lo que entiendo. Y me interesan mucho las ideas. Puse ahí por el lado derecho todo ese poco de ideas que aparecen dentro de esas invenciones, por ejemplo, el idealismo, ¿sí? Me llamó la atención el tema de que no, de que la causalidad hubiera sido abolida, ¿sí? De que dos hechos se relacionan entre sí, son solamente pues una mera relación lógica, pero Y no es, aquí, no es algo que se espere. Ya, que no, aquí no veo. Ah, que lo espacial no perdura en el tiempo. Pues sí, eso que quizás es como que algo que en la realidad es tan básico, ¿no? En nuestra comprensión de la realidad como que es que los objetos perduren o el plano geográfico o espacial más bien, pues ahí no, simplemente no. Son fugaces como las ideas quizás, ¿no? Es lo contrario a lo que uno espera en la realidad. Eh, y bueno, lo de que el verbo no sea como esa semilla que origina el lenguaje, que es como, creo yo, la teoría más aceptada, más lógica, también me parece muy interesante. Muchas veces en la poesía se hace como esta cuestión de convertir
Sí, como un adjetivo, sustituir un verbo por un adjetivo. Eso es muy común en cierta poesía, que es muy potente además. Entonces me gustó mucho Es lo eso. que llamamos la agramaticalidad de la poesía. Ujú. Ujú. Entonces siento que ahí, en esos mundos hay como cierta búsqueda de precisamente como imaginar un mundo donde lo que es interesante en la ficción o en la literatura o en la poesía sea la regla de la realidad. Siento que hay como cierto intento de eso, ¿no? También. Cierto ideal ¿Ok? pasado a esas realidades. Ajá. Sí, básicamente eso es lo que entendí. Mi diagrama es un poco básico Sí. porque tampoco, no sé. No, a mí me desconcierta un poco estas uniones que no tienen como, no tienen orientación, ¿no? Porque no hay flechas, están rodeando, pero no parecieran conectarse tampoco. Sí, es que son como, las veo más bien como ideas ahí sueltas, pero no son como tampoco circulares con las demás, sino siento que es lo que Borges intenta hacer creer, pero tampoco me parece que hasta ese nivel lo logre, ¿no? O sea, sí hay unas ideas sueltas ahí y él las lanza, pero no siento que, como que, o yo no lo veo así tan circular como él trata, creo que trata de hacerlo, si uno lo analiza. Ve, no son ideas sueltas. Yo creo que tú lo que estás percibiendo allí es un aspecto muy importante de la construcción de cualquier mundo, objeto, ser, relación que conforme el mundo en un relato. Vamos a hablar de relato para no meternos con otras representaciones que yo en lo particular tampoco puedo argumentar también porque no conozco la materia. O sea, me voy a poner a hablar de música, a lo mejor digo varias tonterías, ¿no? Pero en cuanto a la literatura, todo lo que nosotros percibimos se construye como una colección de rasgos. Es decir, Borges no tiene, pero sobre todo no puede describir en su totalidad un mundo. ¿Por qué? ¿Cuál sería un argumento práctico para decir eso no se puede hacer? Pues sería muy largo y no funcionaría en la ficción, no funcionaría. O sea, en un relato no funciona. ¿Cuánto necesitaría? ¿Cuántas páginas? ¿Cuántas palabras? Pues, sí, Y podríamos siquiera hacer eso. infinita, sí. in- yo no sé si serían infinitas, pero sería un número que rozaría eso, ¿no? Sí. Porque si describiéramos, como en algunos textos de Borges también se dice cada grano de arena, ¿no? Y después sabemos que un grano de arena es una metáfora que se usa para describir fractales, porque el grano de arena reproduce en su microscopía al grano de arena. Y si vas más todavía, más amplías muchísimo más, vas a encontrar otra vez la geografía del grano de arena y la geografía. Es decir, entonces nosotros podemos ver por ahí que es una tarea que es, como dice en el otro tigre, Jorge mismo, ¿verdad? Es una tarea infinita. Lo ve como una tarea infinita, porque el lenguaje no puede abarcar todo eso. Entonces, al no poder construir una realidad total de nada, el lenguaje lo que hace es una colección de rasgos interconectados y lo demás lo hacemos nosotros. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo sabemos cómo llenar esos huecos? Porque nosotros tenemos una cantidad de esquemas, estamos dotados de una cantidad de esquemas de funcionamiento, semánticos, gramaticales, de todo tipo, para poder llenar esos vacíos. Cuando, por ejemplo, cuando nos dicen, la única disciplina clásica es la psicología, abolida la causalidad, ¿cómo yo entiendo eso? ¿Cómo puedo entenderlo? Lo puedo entender porque en mi mundo
hay un conjunto de campos disciplinares que estudian la materia de las cosas en el mundo y que abarcan ciertas cosas. Entonces, ese esquema es el que me permite a mí que, diciéndome solo eso, yo me pueda imaginar cómo es el campo disciplinar de Tlön y cómo funcionarían eventualmente esas disciplinas interconectadas con un vértice que sería la psicología. Y digo, qué loco, ¿no? Eso es lo que me permite a mí trabajar, ese conjunto de esquemas. Entonces, yo creo que tú lo que estás percibiendo y lo que transmites con el diagrama es precisamente que tú en tu lectura, al escudriñar ese mundo, tú lo que estás viendo es la sintagmática de ese mundo. Y esa sintagmática es un conjunto de rasgos que nosotros vamos conectando, completando, llenando, básicamente con lo que disponemos en nuestra enciclopedia para poder hacerlo funcionar. Los mundos ficcionales son profundamente incompletos. Eso lo dice Pavel, eso lo dice también Humberto Eco, eso lo dice Garrido Domínguez, eso lo dice Pozuelo Ibanco, eso lo dice todos los que se han dedicado a estudiar los mundos ficcionales, dan cuenta de ese rasgo. Los mundos ficcionales son profundamente incompletos. Se parecen a un queso gruyere, están llenos de huecos, pero nosotros eventualmente los percibimos como completos, porque tenemos la capacidad de completar eso. Y porque de alguna manera nosotros no podemos no completar, como tampoco podemos no leer. Hay una novela que cuando puedan, léanla, de verdad, la van a amar siempre. Se llama Si una noche de invierno un viajero, de Ítalo Calvino. Esa novela comienza así: si una noche de invierno un viajero, y ahí arranca la cosa más extraordinaria que ustedes puedan leer. ¿Ok? Esa novela está construida por 10 comienzos de novela. Y los protagonistas son el lector y la lectora. Van a aprender muchísimo de allí, ¿no? Y ya que le hice la cuña, a propósito de mundos posibles, a Italo Calvino, si pueden lean 6 propuestas para el próximo milenio. ¿Cómo es posible para nosotros entender una novela como Si una noche de invierno un viajero? Fíjense, está compuesta por 10 comienzos de novela, ¿no? Podemos entenderlas porque estamos capacitados para eso. Ahí hay un personaje en esa novela que emprende la tarea inaudita de no leer. Es decir, él aprendió a leer y su tarea en la vida es tratar de no leer. Inténtenlo alguna vez. Intenten no leer. O sea, pasen por la calle, vean los anuncios, intenten no leer. Es imposible. O sea, así como nosotros no podemos no leer, tampoco no podemos no interpretar. Tampoco no podemos no completar semánticamente el mundo. No podemos tampoco no conectar coherentemente lo que se da de manera múltiple, al azar, alrededor, ocurriendo al mismo tiempo. Sí, nuestro cerebro funciona de esa manera. Y eso es lo que nos permite construir narrativas sobre todas las cosas, no solamente sobre lo que leemos, sobre todas las cosas del mundo. Y comprender el mundo de esa manera, es decir, interpretándolo. ¿Mm? Entonces, creo que ahí, gracias, Juan Carlos, creo que te ubicaste fue ahí. No sé si tú estás conforme con eso, pero es lo que yo veo. Sí,
Conforme. ¿Ah? Que sí, conforme. Ok, gracias. A veces estos ejercicios sirven es para eso, para que surjan preguntas, para poder explorar los procesos también. Fíjense que en los diagramas que ustedes han ido presentando, algunos se ubican en el esquema comunicativo, en ese esquema comunicativo que me pone autor, lector y texto en el medio, ¿ok? Algunos se han ubicado en el proceso de lectura, es decir, yo en relación con el texto. Algunos se han ubicado más en la funcionalidad de las conexiones, ¿ok? Pero estos esquemas han permitido, en todo caso, transitar por una cantidad de aspectos de la conformación de mundos, de la conformación de los textos, de la comunicación literaria, que yo creo que ha sido bastante productivo. Déjenme ubicarles el mío para que, bueno, para no, que no digan que uno tampoco no, que uno no hace los ejercicios que manda a hacer, ¿no? Ya va, que yo lo tengo por acá. Déjenme pasarlo. A ver, vamos a... Ujú. Ay, ahora no sé cómo salir de aquí. Un segundito. Estoy como perdida aquí. Creo que... Ah, perfecto. Vamos a buscar aquí. Vamos a... Ok. Vamos a... Yo lo tenía puesto aquí, ¿por qué no está? Ya va. Déjeme ubicarlo acá porque lo tengo en el escritorio. Un momento. Yo sí tengo ventanas abiertas, por Dios. Qué mala costumbre. Eh, no sé por qué no lo tengo aquí. ¿Cómo es esto? Hasta que de repente saca una por un lado y cierra la otra y se me cierran todo ya. Creí que lo había puesto en el escritorio. Den en el buscador, profe, y escribe el nombre del archivo. Sí, la cosa es que el nombre del archivo es lo que está fregado. No me acuerdo cómo le puse. Ah, Se les perdió el interruptor. a ver si lo tengo puesto por allí en... Sientes. Juraba que lo había puesto en el escritorio para tenerlo a mano, por Dios. Ya sé, ¿verdad? Vamos a ver si lo tengo en la descarga. Por fecha. Yo lo había checado, no sé qué tan- No había hace poco. Cuando ella lo subió, lo descargué también. Mándese. Porque yo lo hice en una lámina así. Yo también sí voy a ponerlo. Mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a, para no perder tiempo en eso, se los paso por el grupo y se los comento la clase que viene, ¿no? Pasemos se los voy a pasar. La otra yo lo puse y lo borré porque era para que no se me fueran a influenciar, pero ustedes son conscientes que yo lo hice, ¿no? Yo hice mi tarea. Bien, entonces pasemos ahora a la discusión de los textos, ¿no? A mí me gustaría comenzar con el texto extranjero. ¿O quieren ustedes comenzar por algún otro? Me gustaría comenzar por En el bosque. En este orden, En el bosque, El niño del mar y de último Cachal. Sí, profe, me parece bien. Bien, ok. Déjenme buscar café porque esto va a estar bueno. Y los quiero escuchar En el bosque. Los, los escucho entonces. ¿Quién se atreve primero? Con relación En al... el bosque de Ryonosuke a Akutagawa. Como siempre, que se cuenta, después vemos cómo se cuenta, sobre todo la pregunta del narrador, que era la fundamental ahí, ¿no? Profe, yo quiero, Diga. bueno, ir abordando a ver cómo nos va.
En el bosque, primero inicia como, es como una especie de cuento policial, es un cuento policíaco, ¿sí? Ok. Entonces, bueno, cada declaración de las personas que pasan por el oficial es en primera persona. Allí el primero es un leñador donde afirma que vio a un cadáver en el bosque y empieza a dar detalles de eso, ¿sí? Pero entonces eh, yo lo que puedo observar, porque me centré en la pregunta principal de quién era el narrador y siempre veía, o sea, hay diferentes focalizaciones y en primera persona, o sea, de cada personaje, ahí es donde está el problema. Yo decía, pero en realidad, ¿en dónde está ese narrador? Porque yo veo solo Sí. personajes, pero no me Vamos puse a a ver echar cuenta quién es. inmediatamente del problema. Sí, Vamos, no me tenemos puse. la historia, ya va, hay una serie de testigos Ajá, declarando ante un jefe de policía, ¿verdad? sí. ¿Quién es el jefe de policía? Kebushi. Ok, pero ¿sabemos algo más de él? No, nada, nada. Hace las preguntas. Uno sabe que hace las preguntas, pero uno sabe cuáles son las preguntas por lo que dice el testigo, no Ajá. el interrogado, no porque veamos la pregunta, no escuchamos al jefe de policía, no sabemos cómo es, no sabemos Pero, pero me dio la nada. impresión de que cada título de la declaración era la forma de narrarme y decirme qué iba a pasar. Entonces yo ahí supuse que en realidad el narrador era el oficial de cada título de la Ah, declaración. hay una Y cosa, obviamente en la eh, respuesta ¿Cómo, profe? ajá, Nelson, y para todos, hay una cosa muy importante en el análisis que es fundamentalísima. Fíjense, yo les voy a dar a ustedes la forma en que ustedes pueden autocorregir sus análisis, una forma muy básica de saber si ustedes van bien. ¿Cómo se hace un argumento de análisis irrefutable? Es decir, un argumento de análisis debe tener o debe corresponder a un planteamiento, una explicación y un ejemplo. No importa si eso ustedes lo van a colocar completo en su artículo, pero como base de lo que ustedes están analizando, de sus interpretaciones, a cada afirmación relevante, es decir, a cada argumento, debe corresponder una explicación y un ejemplo. Y esas tres cosas deben ser coherentes entre sí. Les voy a decir una cosa orientalísima, párenme bola, ¿ok? Párenme bola, porque les estoy dando oro en polvo. Si el argumento, si la explicación es coherente con el argumento que usted está proponiendo y el ejemplo se corresponde con esa explicación y ese argumento, eso está bueno. Y no hay poder humano que les pueda decir a ustedes que eso no es así. Pero hay que poder mostrar estas cosas. Si tú dices que hay una acotación general para él, que tú puedas demostrar, pero que lo que tú demuestres no contradiga el resto de las afirmaciones que puedes sostener. ¿Ok? Porque a veces tú puedes demostrar localmente una cosa, pero esto que demuestras aquí contradice otra cosa que has dicho en otra parte y eso se invalida. Esto está bueno en sí mismo, esto está bueno en sí mismo aparentemente, pero hay una contradicción. ¿Qué nos quiere decir eso? Que algo está fallando. ¿Mm? Si tú dices que el narrador es el jefe de policía, debes poder mostrar, aparte, ese es el argumento, el narrador es el jefe de policía. Debes poder explicarlo y debes poder mostrarlo. ¿Mm?
Y tú sabes que Entiendo, yo profe. creo que tú vas a poder tal vez construir una explicación, pero que no vas a poder mostrar. ¿Eh? Ricardo Piglia decía que el escritor se comportaba como un criminal y el lector se comportaba como un policía en la escena de un crimen. Y efectivamente, hay mucho de verdad ahí, porque una de las cosas que hace el analista, el especialista, es mostrar los indicios que demuestran sus teorías. Es decir, tú propones una teoría de interpretación, propones una interpretación, llámalo como tú quieras, o una hipótesis de lectura, llámalo como tú quieras. Tú lo propones, lo explicas, pero tienes que ser capaz de mostrar los indicios que soporten esa cosa. Entonces, es así, para que el análisis pueda ser válido. ¿Ah? ¿Me entendiste, Necesito? Sí, profe. Ajá, ok. ¿Me puedes enseñar policía narrando? No puedo porque en realidad, o si acaso son las preguntas mismas que se ven en cada relato de los personajes. Pero el policía no, pero uno supone que son en algunas preguntas que ellos mismos responden. Claro, ¿qué podemos suponer por lo que el texto muestra? Que hay un personaje, ¿verdad? Que está fuera, que está en off, ¿ok? Está fuera, que hace preguntas. Nosotros podemos deducir que hay una pregunta porque vemos que vemos una respuesta. La respuesta es el indicio de lo que no está. Entonces, yo no puedo mostrar al policía, pero yo puedo mostrar lo que se le responde al policía. Entonces, ahí vamos a buscar déjenme abrir el texto también para tenerlo presente, ¿no? Yo se lo puse por aquí. Vamos a buscarlo. Aquí está. Entonces, cada personaje como que se autopregunta. Y esa parece como tipo de informe. Lo Incluso hay una estoy pregunta, abriendo. profe, hay una Dígame. pregunta, incluso el del leñador, en la primera dice, ¿y si encontré una espada o algo ajeno? Y entonces ahí mismo lo responde. Entonces, así, si no observé un caballo, no, señor oficial. Entonces allí se ven Sí, el diálogo entre ellos, exacto, sí. pero no El hombre al que presentes. agarré es el famoso bandolero llamado Tajumaru. Pero no es, siempre la pregunta es una reproducción o uno supone que es una reproducción literal de lo que el policía ha preguntado. ¿Y cómo sabemos que es el policía? Porque se dice declaración del leñador interrogado por el oficial de investigaciones de la Kebushi. ¿Ok? Después, declaración del monje budista interrogado por el mismo oficial. Declaración del soplón interrogado por el mismo oficial. Hay unos títulos, hay unos subtítulos aquí. No sé si lo estoy compartiendo, ¿no? Ya va. Déjenme compartirlo. No, profe, no está compartiendo. Sí, ahora sí. Ok, aquí, ahora sí, ¿verdad? Ok. Sí. Entonces, estos subtítulos que tenemos aquí nos van dando a nosotros pistas. ¿Ustedes se acuerdan lo que hablamos del paratexto? Que el paratexto es el único lugar del texto donde está el autor, pero no el narrador. Sí. La Ah, cosa es sí. que, ¿cuál es el paratexto aquí? Los títulos. El paratexto aquí es este. Ah, ok. Estos que simulan, que son paratextos, pero son unos paratextos que forman parte del texto narrativo. Por lo tanto, forman parte de la ficción. Aquí
ya entramos ¿cómo es? En otra dimensión, ¿no? Que no es la realidad factual, sino ya estamos en la ficción. Pero fíjense cómo funcionan, son unos títulos. Declaración del leñador interrogado. Nosotros estamos leyendo un folio, un informe policial. Eso es lo que estamos leyendo, donde se recopilan las distintas declaraciones. ¿Cierto? Aquí está una, primero la del leñador, luego el monje budista, luego el soplón, luego la anciana, ¿verdad? Que es en realidad la suegra del muerto. Después la confesión del asesino, que comienza a declarar, sí, yo maté a ese hombre, pero no a la mujer. La mujer está desaparecida. Luego de la confesión del asesino, Viene la está mujer. la confesión de la mujer que confiesa pues que fue violada y que la vergüenza no le permitió a ella otra salida. ¿Ok? Entonces dice, ella confiesa haber matado al hombre, pero el criminal también dijo que lo había matado. Y después habla el muerto a través del espíritu de una bruja, ¿cierto? ¿Y qué dice el espíritu? Él se mató, que se suicidó. Que se suicidó. Y después que viene, fin. Esto es para texto puro, ¿ok? Ajá. Y entonces, ¿quién es el narrador? Yo creo que son narradores múltiples. O sea, estamos, Ajá. estamos como en presencia de 7 historias. 7 historias que fueron compiladas y cada uno tiene su propia verdad. En primera persona. En primera persona. Lo que pasa es que Exacto. al final es obvio que hay unos que están diciendo mentiras porque se supone que hay 3 que se echan la culpa. Entonces al final pues no sabemos en realidad quién fue el verdadero asesino. La cosa es cuando analizan las motivaciones de los personajes. A ninguno de los que que confiese el asesinato le conviene, por su propio bien, le conviene confesarse asesino. Como decía dijo un periódico aquí, a ninguno le conviene decir que mató al muerto. Bien, eso que puede ser una forma de explicarlo, explica esto. ¿Están viendo? ¿Se ve señalado el texto? Sí, sí. Ok, explica eso. Lo que tú acabas de decir explica eso, explica esto. ¿Tú sabes lo que no explica? No explica esto. ¿Quién dice eso? Sí, eso. Pensemos un poquito en cómo funciona la narración en un texto. ¿Ok? ¿Cuál es la función del narrador? En el cuento. Ujú. Ser testigo. Ser testigo. Y eso no sería la función de un testigo. ¿Ok? Lo que pasa es que tiene dos funciones, narra y es testigo, porque está en cada una de las versiones que da cada uno de los que participan en el relato. ¿Ah?
habló ahorita quien dijo, son 7 narraciones, fue Osvaldo, ¿no? Sí. Ajá. Bien, vamos a ver. Pero quizás haya un narrador más importante, o sea, un narrador principal, un mega narrador. Yo pienso que se puede ver de todas esas maneras. Están diciendo diferentes. Vamos a ver, caliente, caliente, Ani. No, es que el narrador está en cada una de las Sí, declaraciones que hace cada uno de los que forma parte del relato. O sea, aquí está ¿entiendes? O sea, Jorge. Ya va, Jorge, repite eso, que no entendí nada. el Equiparación. narrador es un narrador testigo, primero porque está en cada una de las versiones que da cada uno de los personajes que están en el relato. O sea, él está ahí, claro, narra en primera persona, pero también es narrador y testigo. Eh, Participa incluso en los hechos, está ahí. Ah, ok, que cada uno de estos narradores es un testigo, sí. No sé cómo hasta el muerto funciona como testigo de su propia muerte, ¿no? Exactamente. Al final no hay Exacto. una verdad absoluta, En entonces eso sí, pero termina. fíjense, la pregunta que yo hacía al principio, pensemos cómo funciona el narrador en un relato. ¿Qué hace el narrador? El narrador narra, por eso se llama narrador, ¿cierto? Ahora, ¿en qué consiste narrar? ¿Verdad? Ahí entonces entramos en otras particularidades, ¿no? El que narra fundamentalmente regula la información del relato, porque es el que dice y es el que calla, ¿cierto? El narrador Cierto. habla y le cede el turno de habla a los personajes. En cierto momento, el narrador o narra directamente o refiere indirectamente lo que otros dicen, ¿ok? O dice él o refiere indirectamente lo que otros dicen, o se calla para que otro hable. Y en ese caso entran los diálogos y las voces de los personajes. ¿Cierto? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí, claro. Sí. Entonces, al él tener ese switch que se cierra y se abre, él regula la información. Pero ¿cómo decide el narrador qué decir y qué no decir? ¿No? Entonces, ¿qué decir y qué no decir? Forma parte de una estructura que es más profunda, ¿m? Que corresponde a las estrategias informativas del relato. Si tiene que haber, el narrador sabe todo, el narrador pudiera decir todo, porque su función es decir. Pero ¿quién sabe? Sabe el autor, ¿no? El autor es el que tiene toda la información, él sabe. Pero el narrador es ese que habla allí. Ese narrador tiene personalidad, tiene una estructura, tiene una fisonomía, tiene un lenguaje. Todo eso es parte de la ficción, el discurso mismo. ¿Eh? La cosa difícil, y por eso este texto nos pone a nosotros a pensar en el narrador, es que cuando yo busco las marcas del narrador, no las encuentro. Yo veo la voz cedida al personaje, yo veo unos títulos, ¿ok? Que corresponden a esa, tal vez a esa figura que nosotros llamamos, o que se llama en teoría literaria, autor implícito del relato, que es el que organiza las estrategias informativas del relato. Pero no puedo ver al narrador. Y eso es lo genial de este cuento, que desnuda una estructura y nos muestra a nosotros lo que debería estar oculto o lo que siempre se muestra a través de otra máscara, que es la máscara del narrador. Ese sujeto que cumple la función de decir en el relato, que se ha suprimido aquí
Y en su lugar nos muestra pues la costilla, declaración de una anciana interrogada por el mismo oficial. El relato parece un legajo policial, pero no hay indicaciones claras de qué es lo que estamos leyendo, qué tipo de documento estamos leyendo. Y cuando tenemos aquí al final confesión de una mujer que fue al templo de Kiyomizu, ¿ok? Cuando tenemos aquí, está sobre todo, lo que narró el espíritu por labios de una bruja, las cosas se salen un poco del estilo del legajo policial, ¿no? Diga, ya va, no escucho bien y no sé quién habla. Profe, alguien que llegó a pedir. Otra vez, no entendí nada. No, adelante, profe, fue que alguien que entró y que no tenía nada que... Ah, ok, ya, listo. Ok, entonces se escapa, esa es la maravilla de este cuento, es que nos coloca a nosotros en un lugar absoluto de incertidumbre. Si ustedes me preguntan a mí, ¿quién es el narrador de este cuento? Yo tengo que decir que no sé quién es, porque no está y debería estar, ¿no? Sí. Está evidenciado muy indirectamente a través de la manifestación de ese autor implícito que organiza la función informativa del relato. ¿Ok? La única evidencia que yo puedo mostrar del narrador aquí es la regulación de la información. Ese juego contradictorio que hay en el relato, que al final no podemos decir quién mató al hombre, porque ¿quién lo mató? La mujer dice que lo mató, el criminal dice que lo mató y el muerto dice que se suicidó. Entonces no sabemos quién mató a esa persona. Pareciera ser una traslación de ese juego que se hace con el narrador. Si el narrador que está sugerido o que está cumpliendo está despojado de toda su carnalidad y nos está mostrando solo la función de regulación de información, que es lo único que nosotros podemos ver del narrador aquí. Y esa función de información, de regulación, organizada a través del autor implícito, que nos va diciendo, esto es lo que se cuenta aquí y este es el orden en que se cuenta. Profe, Esta es una confesión y es la tercera. Diga. ahí cabría la pregunta, ¿cuál de las tres confesiones es la más verosímil? ¿Cuál Ajá. podría ser la más verosímil? ¿Cuál es la más verosímil para ti? Para mí es la confesión del asesino. Del criminal. Y la más inverosímil, Tajumaru. la más Tajumaru. sería la del espíritu. La de Tajumaru. Sí, la del asesino. Y siendo Tajumaru un criminal sin honor, ¿por qué le conviene decir que mató a ese hombre? Por la fama. Va a quedar mal como asesino si no lo mata. Exactamente. No, pero es porque tenía una fama y tiene que Para ser. defender la mujer. Ahora, ¿es más verosímil respecto de qué? Con relación a la confesión del espíritu. ¿Ah? Con relación a la confesión del espíritu. No, es más verosímil respecto a tu realidad. Ah, bueno, también es verdad. Sí.
Pero en el sistema de verosimilitud del relato, ¿cómo ponderamos nosotros cuál es más válida o no en la lógica que sigue el cuento? La de la bruja, No. porque Pero yo puedo decir es- que la del asesino o la de la mujer. lo de la bruja, ¿Por qué? porque la bruja le da como el cierre para poder nosotros tratar de entender que fue el mismo tipo que se suicidó. Entonces le tenemos que buscar una verisimilitud al cuento y fue para mí a través de la bruja, porque cierra el cuento de esta manera. Ah, bueno, ya sé, fue el mismo tipo que se mató, ¿sabes? Lo que Estoy pasa Ok. tratando de ¿Tú leíste La noche boca arriba? Sí, yo la leí. La noche boca arriba ¿Y, y Jorge la leyó? No, no lo he leído eso, no lo he leído. Jorge, te voy a dejar una tarea y esa tarea va para todos. Lean La noche boca arriba. Y La noche boca arriba nos va a enseñar a nosotros por qué lo primero que yo leo en un cuento no es verdad y por qué lo último no necesariamente es cierto. Porque lo que estamos siguiendo ahí, Jorge, si tú dices que es la última, o sea, es la más válida, es más válida porque es la última. no. Y yo pregunto, ¿por qué? No porque sea la última, no, sino porque dentro de todas las historias todos tienen versiones. Ajá. Entonces, desde el punto de vista para generar verisimilitud, o sea, para yo poder cerrar el cuento con mi convención, la bruja es la que me da como que la entrada hacia el tema de lo que es el fin del relato. O sea, porque pudo haber sido, porque como dice usted, por lo menos para el ejemplo del asesino, para mí el asesino no me da la respuesta. Pues, ¿cómo le creo yo a un asesino? Tampoco es que yo crea en brujas, ¿no? Pero Y igualmente, entonces, entonces, no, pero es que le está buscando una respuesta de quién fue. Si le buscas una lógica, tú dices, bueno, puede ser que el tipo se asesinó al ver que le violaron a su mujer. Le buscas una lógica, ¿no? No aguantó por honor que es la lógica dentro de mi convención, ¿no? Digo yo, ¿no? Pienso tal vez. la cosa es que o sea, yo te puedo decir con argumentos también por qué la Tajumaro es más verosímil. ¿Por qué, profe? ¿Por qué, profe? Y llega otro y dice, no, pero es que la de la mujer es la que tiene sentido. Estamos viendo en qué juego estamos aquí metidos. Jorge, ¿estás Claro, lo que viendo? pasa es que yo lo analizo por el contexto japonés, o sea, como el honor, ¿sabes? Ajá. Ubicándome en ese contexto, ¿no? Pero fíjate el juego que está planteando este japonés precisamente, Ryonosuke Kutagawa. Yo creo que no es aquí relevante quién es el asesino. No. Es decir, que en el fondo a Ryonosuke Kutagawa le importa un pepino quién mató a este hombre, sino meternos a nosotros en el juego de tratar de construir una relevancia sobre una verdad que es inexistente, porque todo este relato es una ficción. No hay versiones verdaderas, porque nada es verdad aquí. ¿Mm? Entonces, tratar de construir la verosimilitud del relato, confirmando qué cosa parece más real que otra o más verdadera que otra, no tiene sentido tampoco. Vamos cayendo. ¿Cuál es el juego del asunto aquí? es como la intención que tiene Cortázar en el cuento de la casa tomada, que hay una cosa que los va obligando a salirse de la calle, pero al final uno nunca sabe cuál es la cosa. Entonces, pues, la intención de Cortázar no es que uno averigüe cuál es esa cosa, sino que eso realmente no importa, sino es La sensación. es la sensación, exacto, es el ambiente de ficción que tiene. Hay un relato venezolano, hay una novela venezolana que yo creo que todo especialista en literatura tiene que leer, que se llama El falso cuaderno de Narciso Espejo, de Guillermo Meneses. Oye,
En el bosque tiene gracia. El falso cuaderno de Narciso Espejo es un experimento extraordinario. ¿Qué ha ocurrido con esta novela que ha desaparecido un poco del panorama de la literatura venezolana, de los estudios, siendo una cosa extraordinaria? El falso cuaderno de Narciso Espejo, La mano junto al muro, esos dos textos de Guillermo Meneses, ese autor venezolano, su lenguaje ha envejecido un poco, creo yo. Cuando yo la leo, siento que su lenguaje un poquito ha ido como resintiéndose en el tiempo, pero es para volarse la cabeza. ¿Oyeron? Como dicen ahorita, que te vuela la cabeza. Bueno, esa novela te vuela la cabeza. Es un poco el juego que tenemos aquí con En el bosque, ¿no? Y por eso la maldad de preguntar quién es el narrador, porque es que nosotros entonces tenemos que vernos obligados a pensar en esto, ¿ok? Y a pensar en una cosa muy, muy importante. El único indicio de narrador que nosotros tenemos aquí es la regulación de la función informativa, que es evidente porque está vuelta patas para arriba. Es decir, es imposible no verla porque está tan complicada que tenemos que verla. Está tan subvertida que tenemos que verla. Y así es que el relato nos muestra a nosotros, pues, lo que normalmente está en el revés. La mayoría de la ficción, no vamos a decir la mayoría de la ficción, esa es una falacia, porque no puedo saberlo, ¿ok? No puedo saberlo, no tengo mediciones estadísticas para hacer eso. Pero sí puedo decir que muchas ficciones nos muestran a nosotros la construcción de la máscara, ¿ok? De la superficie perfectamente hilvanada. Y aquí nos han quitado las anclas y nos dejaron el hueso pelado. La función regulativa del narrador es lo único que nosotros vemos ahí como evidencia de narrador. ¿Ok? Y podemos seguirle dando vueltas y dando vueltas a esto. Nunca va a ser un ejercicio estéril volver a revisar el cuento de Ryonosuke Akutagawa. Si pueden ver la película que se llama Rashomon, véanla. Está basada en este cuento y en otro cuento de Ryonosuke Akutagawa que se llama precisamente Rashomon. Es una maravilla de película, ¿no? Así pueden ver si de alguna manera en la película resuelven algo de lo que aquí ya está. ¿Ok? Pasemos a El niño y el mar, que tenemos que terminar a las 10:30 de la mañana. ¿Ok? El niño y el mar. ¿Mm? En El niño y el mar, digamos, el foco era fijarse en el punto de vista. ¿Mm? Los escucho. El niño y el mar. Sí. Esa era la que hay que saber el punto de vista, ¿no? Sí. Ah, pues yo pienso que, o como yo entiendo el punto de vista, ¿Quién es yo? Juan Juan, Carlos. Juan Juan Carlos, Carlos. sí. Como yo entiendo el punto de vista, creo que definitivamente el punto de vista pues es el del niño, ¿no? Porque aunque digamos se narra de esta manera así como lejana, ¿no? Que es muy común antes del siglo XX en toda la literatura, lejana y descriptiva, yo pienso que igual él está narra en alguna parte lo que el niño piensa, lo que siente, cuando siente miedo, cuando siente todas esas cuestiones respecto a los cangrejos o a los que estaban ocultos bajo la roca. Y entonces el punto de vista del niño, la mirada del niño. El foco narrativo está puesto en el niño. ¿Ok? Ajá. Bueno, también Tú estás hablando ahorita de una cosa que es muy, muy interesante. Ya va, déjenme un segundito, déjenme dejar de compartir esto para poder buscar. Uy, sí. Aunque también, profe, Ok, ya va un segundito para cambiar
Dejé de compartir en algún momento, estoy perdidísima aquí. No, profe. ¿Qué están viendo? La confesión de Tajomaru. Ok, ok. Vamos a cambiar esto. Vamos a buscar mm, Aunque también, profe, sí, si me va a terminar la idea. diga. Por cómo se narra, ¿no? Cómo es la imagen que muestra el relato, que es como lejana, es como también como si alguien estuviera mirando desde arriba casi todo el cuento, o antes de que empiece a hablar de lo que el niño siente y eso, pareciera como que es alguien que está mirando desde lejos lo que está pasando, algo así, también pudiera verse así de esa manera. Como un narrador omnisciente y testigo a la vez. Ya. Vamos a hacer una cosa, ya va. Déjenme compartir el cuento, ¿ok? Estoy compartiendo todavía la pantalla anterior. No, ya no. No. No estoy compartiendo nada. No. ¿Ah? Nada. No. Ok, vamos a buscar entonces el otro. Por favor. Permiso. ¿Dónde es que estaba? Vamos a buscarlo por aquí para ponérselos allá. Ah. Ah, esto estaba, yo se los había compartido aquí, pero el libro completo, claro. Mm, Oye, vale, no veo el libro. Yo se los compartí. El Sí, libro de profe. Gustavo Díaz Solís, pero no sé, no lo veo. Profe, yo saqué los cuentos aparte, no sé si los ve ahí. ¿Cómo? Saqué los cuentos aparte. Mandé dos textos, que uno es el viejo y el mar, perdón, el niño y el mar, y el otro es el cácharo. El grupo. No estoy escuchando nada, pero si alguien puede compartirlo por el grupo otra vez. Profe, que busquen el grupo. ¿Cómo? Que busquen el grupo, que Joel lo subió. Envié aparte, o sea, no envié el libro, sino aparte de... Joel subió en el grupo hace poco Mire, un cuento, los cuentos. los cuentos solitos. Sí. Ok, déjeme ir para arriba a ver si los veo. Sí, Mm, pues, Ok, ya los vi, aquí está. Vamos con el niño y el mar. Déjenme bajarlo y lo hago. Ok, ya lo voy a compartir. Segundito. Ok, ahora sí, ¿verdad? ¿Lo están viendo? sí. Ok, bien. El narrador tiene un punto de vista. El narrador narra desde una perspectiva específica. ¿Ok? Hay que hacer una diferencia entre lo que el narrador hace, ¿ok? Y lo que narra. ¿Mm? Muchas veces el narrador está narrando desde un punto de vista, pero focaliza en un personaje específico, se ubica en su campo perceptivo, ¿ok? En el campo perceptivo de ese personaje y describe con más o menos profundidad ciertas cosas. Por ejemplo, un narrador puede tener un grado de injerencia en el campo perceptivo del personaje de tal modo que percibe sus pensamientos más profundos y sus sentimientos más profundos y los secretos que no le confiesa a nadie. ¿Ok? O puede este narrador solo dar cuenta
de las reacciones visibles del personaje sin entrar en sus pensamientos ni en sus emociones. ¿Cierto? Ahí es que Gerard Genet dice, la ausencia es absoluta, es decir, cuando un personaje, cuando un narrador, perdón, está ausente de la historia que narra, es decir, narra desde afuera, ¿ok? Solo lo que desde afuera puede ver. Es claro, hay un límite claro, pero cuando está presente dentro, hay grados de presencia. Es testigo, es un testigo externo, es un narrador que puede, en cambio, tener omnisciencia total o tiene rasgos de omnisciencia, rasgos solamente, ¿ok? En todo caso, es muy, muy importante establecer la diferencia entre lo que el narrador hace, dice, y el campo perceptivo de los personajes, ¿ok? Ahí es que nosotros nos vamos a ir dando cuenta si el narrador entra en ese campo perceptivo, hasta qué grado entra y en qué momentos elige callarse, porque hay narradores que son súper tramposos, que pueden comenzar narrando, ese día María Uzcategui amaneció tristísima, ¿no? Triste a tal punto los recuerdos de su relación con fulanito y tal, aquella noche que pasaron bajo la luna y las estrellas compartiendo su noches salvajes, no sé, describe absolutamente todo. Y después dice, salió de la habitación y el cadáver estaba allí. Y tú dices, oye, pero María lo mató o no lo mató. Pero el narrador de golpe ahí se vuelve como Shakira, ciego, sordo, mudo, no sabe nada. Entonces, ese comportamiento del narrador es lo que nos va a decir a nosotros cuáles son sus características y hasta qué punto, ¿verdad? Él entra o no en la narración, cuáles son sus grados de presencia, qué es capaz de hacer. Y Es sobre decir, todo, profe, lo que omite. oigan, ¿cómo? Es decir, que Es omite, decir, que información, que puede omitir información. juega con la información. De ahí es que los teóricos han pasado a decir que una de las funciones fundamentales del narrador no es solamente narrar, sino es regular la información del relato. Es decir, hablar y callarse. Eso está ligado intrínsecamente a la función de narrar, porque es el decir, lo que el narrador dice y lo que se calla. Ahora, lo que se calla, se lo calla porque le da la gana, porque él es un ayudo, porque él quiere tener un secreto. No. Él se lo calla por estrategias narrativas, estrategias de relato. Esa estrategia, en algunas teorías se dice que es el autor implícito el responsable de organizar cuánta información va, viene y en qué orden esa información está. Sería una especie de estrategia organizativa que es intermedia entre el discurso manifiesto del relato y la fábula del relato, donde se supone que está todo completo, en orden cronológico y completico. ¿Ok? El narrador sería un filtro. Ese es el recurso literario que se llama elipsis, profe. La elipsis. ¿Perdón? El recurso literario llamado elipsis. Elipsis. No te entendí. O sea, es el salto que da. La elipsis. Exactamente. La elipsis es un recurso discursivo, ¿ok? Es cuando se obvia una parte de la historia. Una elipsis puede ser, por ejemplo, temporal. 20 años después, ok, pero eso que se cayó ahí no necesariamente era importante, ¿ok? Tú puedes hacer, dices elipsis cuando hay una parte Se de obvia. la información que se omite, ¿ok? Eso se le llama elipsis, es un recurso. La función regulativa del narrador efectivamente es callar y hablar, pero cuando dice, cuánto dice, ¿ok? Y cuando calla, cuánto calla. La elixir va a entrar ahí, por supuesto. Se va a elidir información. Por supuesto que sí. ¿Ok?
pero también se va a decir, ¿no? Y el narrador también miente. Un narrador puede mentir, ¿ok? El narrador puede manejar la información de tal manera que tú termines creyendo una cosa que no es cierta. El narrador, por ejemplo, de La Noche Boca Arriba. ¿Mm? ¿Puedo hacer spoiler con La Noche Boca Arriba? Claro, haga spoiler porque nosotros somos especialistas. Se supone que que sepamos al final. No, bueno, pues, lo que usted decía hace rato, ¿no? Que no todo lo que se cree que es verdad en el cuento lo es. En La Noche Boca Arriba pasa que ¿quién va a creer que un indio moteca va a soñar con un futuro como el que soñó? Y anda en un insecto Metálico. un insecto metálico. Ujú. Dime una cosa. Hola, ya que hiciste el spoiler, ¿quiénes más leyeron La Noche Boca Arriba? Yo, ¿Quiénes más Yo, leyeron? Ani. Ok. ¿Y qué más? Eso también. Ok. Ustedes tres. Yo les voy a dar 2 minutos. Y ustedes me van a decir qué pasó ahí. 2 minutos. Me llegó ahí alguien. 2 minutos entre que yo voy. Vengo rapidito. Ustedes me van a decir qué pasó ahí. Bueno, lo que pasa es que hay que ubicarse en el contexto histórico del Indio Moteca. El Indio Moteca pasa en la época prehispánica, ¿sí? Cuando existía lo que se llamaba la Guerra Florida. La Guerra Florida era cuando los aztecas cazaban a otras tribus de menos poderío, que no tenían ningún poder, que eran nómadas, y se los llevaban para sacrificarlo en el nombre del dios Sol. Entonces, el indio moteca está a punto de ser sacrificado, pero él empieza a soñar con una realidad distinta a la de él, que es en el futuro, en una calle de Buenos Aires, que él iba en una moto, y casi atropella a una muchacha, y se lo lleva para el hospital, y en el hospital empieza a tener supuestamente, y por ahí es donde empieza el cuento, a tener supuestamente una visión de que es un indio moteca que está amarrado. que lo van a Y sacrificar. que van a sacrificar. Cuando él empieza a ver cuál es su realidad y cuál es el sueño, resulta que el sueño no era que él era un indio moteca, sino al contrario, que él era el motorizado. Entonces, cuando él quiere despertarse de su realidad, termina siendo la realidad, siendo lo que él creía que era el sueño, la realidad que era que él era el indio moteca amarrado y con una sacrificar. O sea, el sueño era de ser motorizado. Eso, el sueño es por donde empieza el cuento. Entonces, bueno, y en este Pero lo que quiero decir es como que entre un sueño y la realidad puede ser que la realidad sea el sueño y la realidad o las dos cosas a la vez. O sea, como que hay una confusión temporal. Él juega con eso, ¿no? ¿Cuál es el mundo onírico del personaje y cuál es el personaje principal? Si el motorizado que tuvo el accidente o el indio moteca que está a punto de ser sacrificado. Pero no cierra la duda que pueda ser cualquiera de los dos. No, porque al final dice algo lo resuelve al final. Sí, él dice algunas cosas específicas, claves que dejan al indio moteca pues sin posibilidad de pensar de que el sueño es que él es un indio moteca. Sí. Si lo al contrario. No, es que se lo pone, si lo quiero tener. Sí, es
un personaje empieza así, tiene un accidente en una moto. Y entonces, mientras está en el hospital, él se queda dormido y empieza a soñar que va a ser sacrificado. Porque En un altar de eso. Y entonces él trata de despertarse y vuelve y sueña lo mismo, que lo están persiguiendo, que lo agarran, que lo amarran, que lo van a quemar. Y entonces, pues como que lo despiertan y él cree que siempre la realidad es desmotorizado. Y resulta que al final la realidad es que él era un indio y lo que estaba soñando mientras estaba ahí en la pila de sacrificio era que era motorizado. La realidad sí, Él dice cosas así que él nunca había soñado colores. Él nunca había soñado colores. Resulta que le olvida sí, le olvida un poco de cosas que eran la realidad. Era cuando ¿Cuál es el sueño? ¿Y quién es el protagonista real del cuento? ¿El motorizado o el indio? El indio moteca. Ajá, eso se puede plantear así la pregunta. La realidad es la del indio moteca. ¿Cuál es la realidad real? ¿Cuál es el sueño? El sueño es el del motorizado, el sueño. Del motorizado que tiene El motorizado es el sueño. La realidad real es la del moteca. Que sepan que no existe ninguna etnia con ese nombre. Se lo inventó Cortázar ahí. Sí. En ese cuento. Ok. La realidad es la del moteca, la realidad del cuento. Hay una sola y única realidad. Ese hombre está siendo llevado a morir en la piedra del sacrificio. Sin embargo, cuando uno comienza a leer el cuento, ¿cuál es la realidad cuál es la que uno cree que es la realidad? La del motorizado. La del motorizado. La del motorizado. Yo creo que todo el mundo que lee por primera vez ese cuento y comienza un cuento diciéndote, salió de la casa esa mañana, encendió las luces, vio a la mujer, frenó, se fue a un lado, ay, cónchale, se despertó quebrado en el hospital, en la ambulancia, no, me pusieron la pierna así, tuve fiebre, no sé qué. Todo el mundo cree que la realidad real del cuento es la del motorizado. Ahora, la pregunta clave, ¿por qué? ¿Por qué creemos eso? Porque es imposible que un niño pueda adelantarse al futuro y soñar con el futuro tal como lo conocemos. ¿Imposible dónde? En la realidad. Porque claro, ahí es donde entra la cosa. Porque en los cuentos los burros hablan. Es decir, la pregunta ¿qué es lo posible? No tiene como mucho sentido. Por eso es Y nuestra ese cuento lo que nos pone a nosotros en evidencia es precisamente en eso. Nosotros creemos que es la realidad real, primero porque se parece a nuestro mundo, a nuestra actualidad. Se parece más a nuestra actualidad que la del Moteca. Y lo otro es que es porque nos lo dicen primero. Y nosotros asumimos que como lo dijeron primero, esa es la realidad real. Claro, pero yo digo que también un motorizado, cualquier motorizado, tiene un imaginario de algunos indios del pasado y sabe los sacrificios y tal, entonces puede soñar eso, en cambio al revés no. O sea, también es una invención un poco artificial para mí. Yo no lo he leído, pero es lo que me parece la idea. Léelo y después conversamos. Pero tiene mucho que ver con el hecho de que nosotros asumimos como verdad lo primero que dice el narrador. Porque nuestro cerebro funciona así, funciona en función de matrices y esquemas. Y ese cuento nos voltea el esquema, entonces decimos, ya va, pero claro, es que no hay ninguna obligación de que lo que me dijeron primero sea verdad y lo que viene después desmiente a lo anterior. No tiene por qué ser así. ¿Mm? Y esa es una de las cosas maravillosas que hace Cortázar, ¿no? Ponernos a nosotros en evidencia estas cosas. ¿Mm? Estas y tantas otras cosas. Volvamos al niño y el... Ya, permiso. Pero ahí también pienso es que uno como lector no presta atención porque en el título él ya nos muestra que la realidad es esa, o sea, está en la piedra del sacrificio, el moteca, mirando hacia arriba en la noche, cuando lo van a
Que uno no presta atención, mira, no, yo te puedo decir que no es eso. No, bueno, con el título. Ese cuento está construido tramposamente, desgraciadamente y malditamente para que uno caiga. Y todo el mundo cae. Puede ser que es maravilloso. ¿Ok? Claro, después que tú lees, ya al final, entonces tú dices, ah, caramba, pero ve lo que está pasando aquí es esto, ¿no? O En sea, realidad, tenía que lo ver. que se parece más a mi mundo no es lo que es la realidad del personaje, sino precisamente aquello que se parece menos a mi mundo es lo que es la realidad del personaje. Y de verdad no tiene ningún sentido considerar que una cosa es más válida que otra, porque ahí todo es ficción ahí. Y todo es ficticio, entonces no hay ninguna obligación de una cosa u otra, ¿no? En un momento alguien dijo que, creo que era el mismo Borges, que decía que un prólogo era tan ficticio como la historia de no sé qué, ¿no? Es como para pensar también, ¿no? Cuando se rompen las reglas es que a nosotros se nos hacen evidentes las preguntas. Por eso es que trabajamos, en el caso de la inquietud que tenía María Luz hace unos días, una inquietud muy válida desde el punto de vista pedagógico, porque trabajamos con cuentos que tenían esas complicaciones. Y esas complicaciones tienen que ver con precisamente que esas complicaciones son las que hacen evidentes la violación de las reglas y nos hacen a nosotros patentes los esquemas con los que funcionamos. Volvamos al niño y el mar. En el niño y el mar, fíjense cómo comienza. Sobre la duna apareció el sombrero de paja del niño y la cara morena y la franela a rayas. Creo que es así. Si no puedo más, ya que tenemos el cuento, vamos a ir. Ay, no, esto es otra cosa. Adriana, bueno, ¿Quieres compartir? ya se nos está acabando el tiempo para comenzar Sí. la conferencia. Si quieren, Yo estoy pendientísima y sé que me quedan 10 minutos, Camilo. no, pero es que queremos empezar a dar entrada a la gente en la sala a las 10:25 para comenzar. Ya, 5 minutos y termino. Entonces, bueno, no lo puedo compartir, pero fíjense, ese comienzo, ¿verdad? Ese comienzo nos evidencia a nosotros dónde está ubicado físicamente el punto de vista. Podemos incluso dibujarlo. Osvaldo creo que es el que dibuja. Sí. Ok. Osvaldo puede dibujar esto y nos lo puede compartir, porque ya que tiene la habilidad, nos puede ver dónde está, desde dónde el narrador está mirando. ¿Puedes repetir la línea? Pero ¿Cómo? desde su visión como lector, porque lo va a dibujar de acuerdo a su visión. No entendí, Jorge. Claro, porque él lo lee y lo dibuja de acuerdo a cómo lo interpreta. Ah, ok, claro. Pero ese cuento está construido desde el principio para que nosotros vayamos fijándonos de manera plástica, de manera visual, en el punto de vista. Es muy paisajístico. Bastante criollista. En alguna manera sí, pero hay cosas, por ejemplo, como cuando dice, el niño entonces se disgregó y pareció reunirse en sí. Ahí tú también, Sí, incluso en esa cosa que parece tan abstracta, hay un efecto visual. Es un texto profundamente cinematográfico. exacto. Ahí hay movimientos de cámara, ¿oyeron? Hay paneos, hay zoom, hay, están todos los movimientos de cámara del cine, están allí. Y son una, un calco del punto de vista del narrador. ¿Ok? Vayamos cerrando entonces y para poner orden en el asunto. El sábado que viene nos vemos. El sábado que viene cerramos este curso. Lean las instrucciones que están en el WhatsApp para la realización de su trabajo final. El sábado que viene yo les refresco las fechas, ok, ya con fechas. Wow, este tiene sueño. Ya les refresco las fechas, ok, de cuándo van a entregar este quemita relleno
cuándo van a entregar el esquema del trabajo y cuándo van a entregar el primer avance de su artículo. Finalmente, cuando entregan ya el artículo completo. ¿Ok? Hasta ahora, los que han intervenido y se han presentado son los que han intervenido y se han presentado. Hay una cantidad de personas que nunca han hecho acto de presencia o que estuvieron una sola vez, pero después más nunca las vi, ¿ok? Que evidentemente, pues, no entrarán en el trabajo final porque no han seguido las clases. Entonces, no sé cuál es su estado, ¿ok? Bien, nos vemos entonces el próximo sábado para que ustedes puedan irse a su conferencia. Hoy en la conferencia, lamentablemente, no los voy a poder acompañar. Hasta luego. Chao. Profe, saludos. Profe. Si alguien- No, gracias.